Muy buenas tardes y bienvenidos a Todos Geopolítica. Que sepan que acaba de dar hace una hora, y está en ello todavía en realidad, una rueda de prensa el líder de Hamás, que está intentando explicarle al mundo que en realidad todo lo que se ha visto en esos vídeos y en esas pruebas que aporta Israel cuando consiguió tras la toma del hospital acceder a los túneles que había debajo, dice que no son suyos, que eso se puso ahí. Que no tiene ni pies ni cabeza, que jamás tuviera esas armas ahí, entre otras muchas cosas, porque no son armas que se pudieran utilizar desde esta zona y mucho menos bajo tierra. Que no tiene sentido y porque además no son arsenales. Está, insisto, dando buena muestra de todo lo que entiende que está ocurriendo allí. Esto es uno de los asuntos que estamos viviendo a la espera de que, entre otras muchas cosas, comparezca Josep Borrell, el alto representante de Exteriores en la Unión Europea, con el ministro de Exteriores israelí, tras el encuentro que están manteniendo a estas horas, Eli Cohen y el propio Borrell. Es curioso porque Borrell llegó allí diciendo: lo que hizo Hamás fue terrible, pero lo que está haciendo Israel es igualmente terrible y lamento las dos cosas, en un discurso que, bueno, fue bastante aplaudido por parte de la comunidad occidental, en tanto que condenaba ambos actos, considerando que efectivamente uno era una atrocidad y el otro una pasada de tuerca absoluta con respecto a lo que se había cometido también. Porque se estaba arrasando con una serie de personas que no tenían que ver con los atentados perpetrados por Hamás, que eran del todo condenables. Ese era el discurso previo. Hoy Josep Borrell, cuando ha llegado allí, ya está en un: entiendo vuestra rabia, pero hay que intentar no pasarse. Lo prometo, esto ha dicho. Entiendo vuestra rabia, pero hay que contenerse. Quiero decir, hay un giro de guión importante, parecido al de: ya saben lo que pienso de la amnistía y mis preocupaciones, y no, todo está bien. Josep Borrell cambiando de opinión también rápidamente, se está poniendo de moda este asunto. Quien no cambia de opinión es Joe Biden. Si me permiten, en la tarde-noche de ayer, bueno, de madrugada ya nuestra, se produjo el encuentro entre Joe Biden y Xi Jinping, Estados Unidos y China, en esa reunión, en ese encuentro de la APEC. Un encuentro que parecía todo iba bien. Ahora vamos a ver varias imágenes. Nuestra compañera Marta Vilar también lo contaba y creo que podemos ver esas imágenes y ponerlas en pantalla. Se dedicaron a leer, tanto Joe Biden, le tienen, como Xi Jinping, unas tarjetitas. Esperen, porque el momento tarjetita es fabuloso. Algo está pasando. La desconfianza sobre Joe Biden tiene que ser espectacular para que Anthony Blinken decida que mejor no mira a ningún otro sitio y solo trata de adivinar si Joe Biden puede o no tener una ida de olla, con perdón de la expresión, y salirse por completo del marco de esas tarjetitas. En fin, esto está pasando. Lo curioso fue que aquí estuvo todo perfectamente controlado y según salieron de aquí, el propio Joe Biden, lo primero que dijo, después de un encuentro en el que ambos quedaron en que no se podían dar la espalda, que hay que relanzar las relaciones bilaterales, que económicamente al mundo le conviene que se lleven bien y que además están intentando avanzar en distintos temas, bueno, salen de todo eso y lo primero que dice Joe Biden es que Xi Jinping dirige un país comunista basado en una forma de gobierno totalmente diferente a la nuestra. E insiste en esa idea del dictador. Todo diplomacia, Joe Biden, la verdad. Si me permiten, con esto, con lo que está ocurriendo en Ucrania, con todo el panorama, el mapa geopolítico absolutamente distorsionado, pero pendiente de lo que ocurra en San Francisco, vamos a buscar el análisis. Al otro lado de la pantalla, Adrián Celaya, presidente de CAI Group, profesor de Economía Aplicada en la Universidad del País Vasco, José María Viñals, director del Máster en Relaciones Internacionales del IEB, y Luis Rodrigo de Castro, Relaciones Internacionales del CEU. Un gustazo tenerles allá los tres. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. No sé por dónde quieren empezar, si por la parte de Estados Unidos-China y ese acuerdo que va a ser acuerdo y hay que encontrarse, o Joe Biden, Israel. Mire, voy a tirarles directos. Por empezar por la figura clave, Joe Biden leyendo las tarjetas, tratando de no salirse del marco. Anthony Blinken, de verdad, no sé si han podido ver las imágenes, es espectacular, no le quita ojos, ni parpadea Anthony Blinken mientras lee Biden. Es una cosa soberbia. Un Joe Biden que luego hizo bromas de boxeo con Xi Jinping, que le miraba como sin entender en qué estaba todo esto. ¿Quién gobierna en Estados Unidos? En teoría el presidente, ¿no? No lo sé, os lo pregunto. En teoría el presidente. En la práctica, pues igual hay agentes del gobierno, por ejemplo, en el caso de la política exterior, el secretario de Estado. En algún otro tema, pues la vicepresidenta, los diferentes secretarios de las diferentes áreas del gobierno que Biden en su día nombró y que el Senado ratificó. Pero sí que es verdad que cada vez parece ser más frecuente que Biden
da muestras como de salirse un poco del guión, ¿no? Y viendo las imágenes que comentabas, podemos interpretarlo de una manera. Bien porque a lo mejor era una cuestión tan espinosa, tan compleja, tan encorsetada diplomáticamente que no podíamos salirnos de lo que ya estaba acordado y que es lo que estaba en las tarjetas que comentabas, y por tanto había que ser sumamente cautelosos, o bien que se puede entender como una prueba más de esos despistes, de esa supuesta enfermedad degenerativa que podría tener el presidente Biden, y que obviamente pues esto dificulta tanto la tarea de gobierno como su candidatura a las elecciones del año que viene. Sí que es verdad que dentro del Partido Demócrata lo que dice la tradición y lo que parece que vaya a ser es que ningún peso pesado con capacidad de desafiar el liderazgo del presidente Biden va a salir, va a intentar aspirar a la denominación. Habrá algún candidato menor por aquello de tener su minuto de gloria, pero no habrá más allá de eso, ¿no? Pero este escenario cambiaría radicalmente si realmente el presidente se demuestra de manera clara, de manera manifiesta, que tiene una enfermedad, cualquiera que sea, en este caso pues más es una enfermedad de tipo neurológico degenerativo que va mermando lentamente las capacidades humanas de cualquier persona, ¿no? Y su capacidad para gobernarse a sí misma y cuanto menos pues gobernar un país, ¿no? Y esto cambiaría radicalmente el escenario, puesto que abriría una puerta nunca vista hasta entonces, que es la de un presidente que decide no repetir precisamente por esta incapacidad. Decide, o como se suele decir en política, te deciden, ¿no? Porque no es reflexivo el verbo dimitir o decidir a veces en política, pero iba a decir, claro, Luis, es que en aras a lo que estás comentando y con esos informes médicos y etcétera, yo lo pregunto, y me va a perdonar la audiencia la cierta sorna con la que lo hago, pero hay una verdadera preocupación en el entorno de Joe Biden de esta imagen que se está dando. Y hay una verdadera preocupación, sobre todo que el anterior médico de la Casa Blanca llegó incluso a poner en tela de juicio con varios informes médicos diciendo que, ojo, que es que lo de Joe Biden no era un asunto solo de la opinión pública. José María, Adrián, de verdad os lo pregunto, ¿creéis que existe un problema aquí? Bueno, vamos a ver, yo creo que aquí hay un factor importante a tener en cuenta, y es que no es un tema nuevo, es decir, no es algo que se esté produciendo ahora como consecuencia de un empeoramiento, sino que es algo que a Joe Biden le está sucediendo desde el principio, no ya desde el principio de la presidencia, durante la campaña electoral, ¿no? Y estaba realizando mítines, digamos, prácticamente en salas prácticamente vacías y con despistes de este tipo, pero casi continuos, ¿no? Hombre, hay un dato muy significativo y muy conocido en economía política y en gestión política también, y es que los líderes débiles muchas veces son líderes muy interesantes, porque cuanto más débiles son más fáciles de manejar. Y rumores alrededor de esto ha habido desde el principio, ¿no? Es decir, la administración norteamericana no es como la de los países europeos, es muchísimo más compleja y es muy frecuente que distintas agencias, departamentos, etcétera, respondan a intereses diferentes, no siempre controlados desde la presidencia y con una influencia muy alta sobre las propias decisiones que la presidencia toma. En el caso de Joe Biden se ha comentado desde el principio, bueno, efectivamente la pregunta que nos has hecho al principio, ¿realmente está mandando este hombre? O realmente, bueno, pues no ya solo los grupos de interés que le hayan nombrado y tal, pero sí se ha comentado que hay, por ejemplo, mucha influencia probablemente de círculos cercanos al anterior presidente Obama, que están teniendo un gran peso dentro de la administración y de alguna forma gestionando las líneas estratégicas del mismo. Esta puede ser una respuesta perfectamente válida. A partir de ahora, ¿qué va a pasar? Pues bueno, vamos a ver, desde el punto de vista de lo que ha sido las relaciones con China, no creo que sea un tema extremadamente grave lo que ha sucedido, porque en China conocen qué es lo que está pasando con Joe Biden desde un punto de vista incluso psicológico. Lo que ha dicho sobre Xi Jinping ha sido en respuesta a una pregunta que estaba casi provocando algo de este tipo. Y al final hay intereses de fondo también por parte de China muy relacionados
con la excesiva dependencia de China con respecto a las exportaciones. Porque claro, China tiene problemas económicos internos, pero en la relación con Estados Unidos este es un factor fundamental. La caída en las exportaciones de China, que es algo que hace años que China está de alguna forma intentando poco a poco contrarrestar, incrementando el consumo interno, pero que le interesa hacerlo de la forma más pausada posible. Entonces, a China le interesa que dentro del marco estratégico, que para ellos no es negociable, que es ese marco de relación estratégica con Rusia, si por lo que sea Estados Unidos acepta respetar ese marco y así todo suavizar, dentro de ese marco estratégico le interesa suavizar lo más posible estas tensiones con Estados Unidos. Yo creo que por estas declaraciones de Joe Biden, sabiendo cuál es el contexto, no se va a poner Eso le iba a decir, aprovecho todo este contexto, valga la redundancia que nos da Adrián. José María, en China daban este asunto por descontado, casi. Yo creo que hablan con Joe Biden pensando más en la administración futura, no solo en Biden, sino en ir cerrando unos acuerdos de cara ya a 2024, salga quien salga, y pensar en otra cuestión, sobre todo desde ese prisma económico. Pero ¿cuánto le va a costar a Estados Unidos en lo geopolítico que las dos economías vuelvan a unirse? Yo no sé, vamos a ver, no es la primera vez que dan a Biden por perdedor en unas elecciones. Hace unas semanas hubo unas elecciones en estados norteamericanos y ganó el Partido Demócrata por goleada. También Biden se decía en estas mismas cuestiones hace 3 años y se impuso a Donald Trump, ¿no?, las elecciones. Es decir, el presidente Biden siempre ha tenido este tipo de conductas, pero no ahora, hace 30 años también y hace 20. Es decir, un poco las meteduras de pata de Joe Biden cuando estaba en el Comité Internacional del Congreso eran conocidas por todos, ¿no? Cuando Obama lo nombró vicepresidente, mucha gente se llevó las manos a la cabeza porque conocían, ¿no?, estos lapsos, meteduras de pata, olvidos, pérdidas un poco de lugar que había tenido ya en su periplo como representante, ¿no?, como parlamentario. Biden tiene un equipo detrás bastante fuerte, es un poco the bright and the smartest, ¿no?, que se puede decir. Tiene gente muy preparada detrás que ocupa puestos de relevancia. Por supuesto, hay gente ahí que viene de la anterior administración, la administración Obama, que también aglutinó muchísimo talento en su día y que, por supuesto, tienen y dictan y son parte de esas líneas maestras. El encuentro entre Biden y Xi, la foto, yo creo que es una foto muy importante para el mundo, la necesitamos. No podemos tener el frente China-Estados Unidos abierto con aviones que se están interceptando en el estrecho de Formosa día sí, día también. Israel, Ucrania son ya problemas lo suficientemente serios y conflictos a resolver que deben requerir nuestra máxima atención, y yo creo que el mundo y los mercados agradecen esa foto. Que el presidente Biden haya dado un traspiés, que el presidente Biden se haya olvidado de dónde ponerse en la foto, que el presidente Biden haya dicho algo incoherente, bueno, pues ahí está, y queda para la anécdota. Lo importante es que se han hecho la foto, lo importante es que se restablece el diálogo militar, lo importante es que se va a intentar combatir contra ese tráfico de fentanilo que está haciendo tantísimo daño en Estados Unidos y a esas clases medias americanas que cada vez están más enganchadas. Las imágenes de algunas ciudades de esos zombies, ¿no?, que hay ahí, que bueno, enganchadas al fentanilo son terroríficas. Y bueno, y aquí pues Biden ha mantenido el tipo con Taiwán. Hay elecciones ahora en Taiwán en el mes de enero, no olvidemos eso tampoco. Justo iba a preguntarte eso, José María, y traslado la pregunta a Adrián y a Luis también, pero ya que estás con el tema, dices, ha mantenido el tipo. Ayer Jake Sullivan, el secretario de Seguridad Nacional, justo antes de ese encuentro, dijo en realidad que ellos no están a favor ni creen que Taiwán sea independiente. Lo dijeron ayer, que saben perfectamente que Taiwán no es independiente y que no están a favor de la independencia de Taiwán.
¿no es en realidad un paso atrás? Porque hace un mes Anthony Blinken decía: defenderemos Taiwán como si fuera suelo americano, y dotaban de Patriots a Taiwán y daban 300 millones de dólares, y se hablaba mucho de las injerencias y de que aquello iba a acabar en intervención militar china. ¿Veis eso ahora en ese punto? Dices, José María, ha mantenido el tipo. ¿Cómo lo ves exactamente? No es incompatible. Es decir, Estados Unidos va a defender Taiwán, y yo creo que no hay ninguna duda ante una posible injerencia china en la isla de Formosa. Cuestión distinta es que Estados Unidos reconozca a Taiwán como Estado soberano. Es decir, Taiwán no ha sido reconocida en las últimas décadas por Estados Unidos, por ninguna administración de los Estados Unidos, incluida la administración Trump, como un Estado, ni al presidente de Taiwán se le ha dado categoría de jefe de Estado soberano de un tercer país en Washington cuando ha visitado. De hecho, al igual que en muchos países, Taiwán lo que tiene es una representación, no tiene una embajada. Entonces, bueno, esto no es incompatible, y en materia política internacional se puede reconocer la independencia y se puede reconocer y apoyar lo que es la independencia territorial, en este caso de una isla, como se puede hacer de un territorio también, y reconocer que no tiene una soberanía plena, y hay muchos casos en el mundo que están en esa circunstancia. Luego, ahí los matices son muy importantes. Bueno, no creo yo que haya y tanto que lo son, pero por eso digo, dices, no es incompatible. Ya, no es incompatible, pero si no es independiente, no es China incompatible, considera que territorialmente le pertenece, ¿eh? Eso es lo que dice China, y Estados Unidos se opone, y también Taiwán. Pero cuestión distinta es que tengan Y entonces, que reconocer. lo que digo es que está entonces en una suerte de limbo, porque si no es independiente pero no pertenece a China, está en ¿dónde está? José María. Bienvenido a la nueva geopolítica. Bienvenido a Formosa, ¿no? Los matices lo son todo. Bienvenido a Formosa, Adrián. Si me permites, es que es un tema que los oyentes y en general la sociedad no suele entender bien, y no se entiende si no se explica la historia, ¿no? Es decir, esto tiene su origen en el momento de la Revolución China, porque claro, esta separación entre Taiwán se produce porque en el momento de la Revolución comunista los grupos opuestos a la revolución se van a Taiwán. Y entonces ahí se mantienen se crea un Estado independiente en lo que no era. Es decir, no es que haya, digamos, distintas comunidades culturales. No, esto es lo que llevó a la comunidad internacional a decir, bueno, es el mismo país, aunque tengan en este momento gobiernos distintos, pero no dejan por eso de ser la misma nación, ¿no? Entonces, esta es la razón básica de esta ambigüedad, porque es que si esto no se explica, no se entiende muy bien el contexto, ¿no? Sí, es cierto, no es una razón identitaria en el sentido europeo del término que propició el desmembramiento de algunos estados, como por ejemplo la antigua Checoslovaquia en checos y eslovacos, o es el sentimiento identitario que puede haber en otros países. Es, como dice bien Adrián, una cuestión política, en el sentido que unos eran afines al Partido Comunista y otros más nacionalistas que se refugiaron en esa isla, y es lo que propició esa separación, ¿no? Es un poco, para que también los telespectadores lo entiendan, lo que podría ser un poco las dos Españas tras el estallido de la Guerra Civil. España era una, solo que había dos partes, dos Españas. Pues en este sentido, una republicana, una franquista, ¿no? Y en este sentido se pasaría con las debidas salvedades lo mismo en el caso de Taiwán. China sería una, pero tendría una parte, un régimen en concreto, y otro más democrático. Comentáis, y estoy de acuerdo en que tiene esta parte de régimen especial, le ocurría a Hong Kong hasta que China decidió que le dejaba de ocurrir. ¿Recordaréis aquella revolución de los paraguas, todos con aquellos paraguas amarillos delante del edificio parlamentario de Hong Kong? Y en realidad las elecciones fueron como dijo China, se colocó a la gobernadora que China quiso y se acabó la región independiente de Hong Kong como la conocemos, sin que nadie haya cambiado su estatus, que es lo curioso. O sea, el estatus sobre el papel es el mismo, pero se promovió una reforma interna desde Hong Kong con esa nueva parlamentaria, y paz y gloria. Quiero decir que es claramente el destino que le espera a Taiwán en caso de que quien gane sea bueno, pues la parte más oficialista en Taiwán el próximo año, esas elecciones. No sé cómo veis eso. Yo no sé si queréis apuntar algo más sobre Taiwán, que os quiero cambiar el tercio. Sí, bueno, yo creo que hay dos factores importantes, ¿no? Uno es el del tiempo, porque claro, todo este contexto de reconocerlo como un único país se basaba en que
en un futuro volverán a unificarse porque es el mismo país, ¿no? Y en un futuro, ¿cuándo? Pues bueno, ya se verá. Pero el mantenimiento de ese reconocimiento de que es un único país es lo que China ha considerado como intocable. Entonces, en el momento en que eso se ha empezado a cuestionar es cuando se han producido las mayores tensiones internacionales entre China y otros países, ¿no? Y, bueno, y luego el cómo evoluciona este tema depende mucho de la evolución económica. Porque, claro, una cosa era cuando Taiwán estaba muy avanzado económica, tecnológicamente y China muy atrasado, pero claro, eso es una relación que ha ido compensándose rápidamente en el tiempo, ¿no? China ha ido cogiendo un peso económico, tecnológico, social importante y entonces este equilibrio facilita seguramente que esa interrelación cara al futuro pues sea cada vez más estrecha probablemente, ¿no? Viñals, Rodrigo de Castro, ¿queréis decir algo? Sí, aquí también respecto a lo que comentabas tú del caso de Hong Kong, aquí yo creo que sí que es importante hacer una diferenciación y es que Hong Kong está plenamente bajo soberanía china, cosa que no está Taiwán, o por lo menos manera... Pero no lo estaba, ¿eh? O sea, se lo deja al salir Reino Unido, que es verdad que los deja un poco al albur, les firma el asunto este de régimen especial, pero no está propiamente, o sea, perteneciendo a territorio chino, no accede a la total soberanía de China. Y de ahí que se mantuviera durante años ese régimen especial. El tema es que según venció el régimen, China entró al Parlamento de Hong Kong directamente a proponer nuevas leyes. Claro, pero desde el punto de vista internacional, ahí, como igual que en el caso de Taiwán, la soberanía podemos decir que está discutida, es decir, que el gobierno de Taiwán actúa de una manera, entre comillas, independiente, soberana, y de hecho Taiwán sí que está reconocido por parte de algunos estados de la comunidad internacional como un país independiente. Esto no sucede con Hong Kong. Hay consenso en la sociedad internacional de que Hong Kong es parte de China, aunque tenga ese estatus especial, de la misma manera que las islas del Pacífico francés pues lo tienen respecto a la República Francesa. Tienen un régimen de muchísima autonomía, pero son parte de ese país. Y en ese sentido sí que tenemos que diferenciar que bueno, pues la situación en estos términos pues no es similar entre Hong Kong y Taiwán. Eso es verdad, o sea, no es igual, es parecido, pero es verdad que no es la misma situación. Sí que es verdad que mantienen ciertos regímenes. Voy a saltar a Israel, me vais a permitir, voy a hacer una brevísima pausa, pero os lo dejo planteado. La ONU está diciéndole a Israel que no quiere saber nada de las famosas zonas de seguridad que quieren montar allí dentro, que eso se parece mucho a las colonias. Insisto, no lo digo yo, lo está diciendo Naciones Unidas. Ahora vamos con eso y con Josep Borrell, que está allí precisamente en ese territorio. Un minutito y regresamos. No puede volver atrás y cambiar el principio, pero puede comenzar donde está y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial, prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros. Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442. ¿Se puede poner a prueba vuestra tecnología de trading? Sí. ¿Y vuestra ejecución funciona al milisegundo? Sí. ¿Y vuestros spreads están entre los más bajos del mercado, no? Si quiere, puede probar nuestra primera demo. Es difícil encontrar un broker que cumpla con todas sus expectativas. O quizá no tanto. Active Trades, broker online desde 2001. Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas, inversiones, tecnología. Ya en la APP de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión.
Miramos a Israel, ya estamos de vuelta en Todos Geopolítica con Adrián Celaya, con Luis Rodrigo de Castro y con José María Viñals. Decía yo, en Israel están pasando distintas cosas. La primera es que Gaza parece ya tomado absolutamente. Hoy, decía, estábamos hace poquito viendo una rueda de prensa, si se puede llamar así, a lo que estaban haciendo en ese momento, pero bueno, hace una hora el líder de Hamas y el encargado de comunicaciones se han mostrado en una serie de vídeos con unas televisiones diciendo que en realidad les han colocado las armas en los túneles. No sé qué opinión merece esto. Entre tanto, Israel sigue con su objetivo fijado, siguen puerta a puerta, siguen bombardeando los edificios donde creen que se sitúan los miembros de Hamas y precisamente este líder, Hamiyah, y además está hablando ya de la creación de zonas de seguridad, es decir, zonas desde donde van a perpetrar o desde donde se van a realizar las distintas incursiones que puedan necesitar, donde van a poder ser abastecidos los militares y que evidentemente se blindarán para evitar que las tropas afincadas en esas zonas de seguridad reciban ataques por parte de una población que evidentemente va a ser absolutamente contraria a esa ocupación israelí. ¿Qué creéis que va a ocurrir allí? Dice la ONU que no quiere saber nada de estas zonas de seguridad y que viola el derecho internacional directamente. Primeras declaraciones solo al conocer el hecho de que se van a formar esas zonas. Adrián, José María, Luis, ¿cómo veis ambas curiosidades, ¿no? El hallazgo de esas armas, ¿qué creéis que ha ocurrido ahí? ¿Cuál es la visión que tenéis? Y todo este movimiento de las zonas de seguridad. Bueno, el tema de las armas en los túneles, eso era algo que se sospechaba, que se sabía y que pues ahora parece ser que se confirma, ¿no? Y precisamente esa es una de las cuestiones que, lo decíamos en otras ocasiones, acabó propiciando la salida anterior de Gaza por parte de la fuerza israelí en condiciones un poco, entre comillas, deshonrosas, ¿no? Gaza está intercalada, está carcomida incluso en el subsuelo por una red de túneles que los líderes de Hamas bueno, los utilizan para fundamentalmente acumular armas para moverse de manera subterránea y bueno, pues evadiendo un poco la localización de los elementos aéreos de detección de personas en este caso o de satélites. Por tanto, resultan bastante escurridizos en algunos casos y concretamente utilizan, mejor dicho, malutilizan la localización de ciertas infraestructuras civiles como hospitales, guarderías, etcétera, para acumular en el subsuelo una serie de recursos con los cuales luego pues llevar a cabo sus ataques, ¿no? Por eso Israel tiene en el punto de mira, pues por ejemplo, hospitales, este tipo de infraestructuras, porque es donde los terroristas parapetan las armas que pueden tener, ¿no? Y no estoy justificando que se bombardee un hospital, pero quizá tampoco es o sería igual de condenable que se utilicen este tipo de infraestructuras para esos fines, ¿no? Por otra parte, esto que nos comentaban de las zonas de seguridad, zonas de aislamiento, bueno, se puede llamar de muchas maneras porque ha aparecido de diferentes modos, ¿no? Pero a priori, tal y como está concebido, como se puede ver desde el punto de vista estratégico, sería una especie como de franjas seguras que a modo de ramificaciones irían sirviendo al ejército israelí para abastecerse, ¿no? Por lo menos eso es como está planteado o parece ser que está enunciado a día de hoy. Que eso acabe propiciando lo que pasa en Cisjordania con esas áreas que aun estando dentro del territorio de Cisjordania, valga la redundancia, permanecen bajo el control de israelí en esa triple modalidad que existe del territorio palestino y que está gestionado directamente por Israel y en las cuales luego incluso se traslada población israelí, los famosos colonos. Bueno, pues eso en un estado como el actual yo no creo que sea posible, al menos a día de hoy, puesto que estamos en un contexto de guerra abierta, ¿no? Una vez termine esto, y esa es la gran incógnita, el gran interrogante, ¿qué va a pasar una vez que esto termine? Porque esto esperemos que termine algún día, es un poco lo que decimos con el caso ucraniano, pero ¿qué pasará el día de mañana cuando los fusiles dejen de disparar y los cañones dejen de humear, ¿no? Es decir, ¿cómo vamos a lidiar con esto? Bueno, pues Israel tiene que tener también muy claro, o todos tenemos que ser conocedores, que si Israel decide quedarse, es decir, ocupar un territorio que no le pertenece, porque pertenece a otro sujeto, en este caso Palestina, que no es un Estado reconocido como el resto de los Estados que operan en la sociedad internacional, sí que desde el punto de vista del derecho internacional podría considerarse algo similar
a lo que Rusia está haciendo con el este de Ucrania, ¿no? Y esto también hay que tenerlo en cuenta porque la justificación de nos han atacado, nosotros tenemos que responder puede comprarse bastante bien en ciertos momentos, sobre todo en esa primera fase después del ataque, pero continuar con la ocupación de un territorio que no pertenece a ese Estado e incluso seguir prolongando la guerra, estirándola de manera casi innecesaria, pero quizá no sea el mejor término que se pueda utilizar, alargarla por otros fines, eso es muy difícil y hay que ver cómo también Israel puede argumentarlo, puede defenderlo y qué países, qué estados de Naciones Unidas pues acaban comprando este mensaje y qué sucederá en caso de que haya un viraje de la administración americana o en cualquier otro estado de los que tradicionalmente apoyan sin fisuras a Israel. José María, Adrián. Bueno, vamos a ver, yo interpreto este tema de las zonas de seguridad, el posicionamiento de la ONU, vamos a ver, partiendo de la afirmación que las propias Naciones Unidas hacen de que no aceptan ese concepto salvo que esté pactado por las dos partes. Esto quiere decir que no se puedan utilizar este concepto de zonas seguras para en las que no considero seguras hacer lo que yo quiera, ¿no? Este puede ser un riesgo muy alto en las circunstancias actuales, en las que ha habido una tensión constante por parte de Israel para mover a la población a través, bueno, con esquemas que nos estaban un poco, digamos, anticipando un concepto de limpieza étnica, ¿no? Entonces, si yo establezco unas zonas a las que les llamo zonas seguras y se me reconocen como tales zonas seguras, parece que estoy diciendo que fuera de esas zonas seguras puedo hacer lo que quiera. Entonces, en la ONU han dicho, ojo, no, nosotros en esa dinámica vamos a entrar solo si está claramente definido qué población está, en qué, que la población civil está efectivamente dentro de esas zonas seguras y si las dos partes están de acuerdo. Y efectivamente, como ha dicho Luis, estamos en un tema de fondo clave desde dos puntos de vista, ¿no? Por un lado tenemos cuál va a ser el estatus de Gaza cuando termine el conflicto, pero es que además a efectos de la cuestión clave desde el punto de vista geopolítico es en qué medida esto va a tener al final un alcance regional o un alcance mundial, si se quiere, pues depende mucho de cómo avance el conflicto, en qué medida Israel va a ser capaz de destruir a Hamas, no va a ser capaz y en cuánto tiempo. Es decir, el tiempo en principio corre muy en contra de Israel. Cuanto más tiempo sea Hamas capaz de prolongar el conflicto dentro del propio Gaza, más fácil le va a ser crear una crisis dentro de Israel por habérsele vuelto políticamente insoportable este conflicto. Hay muchas dudas sobre lo que realmente está pasando. Parece que Israel está teniendo, bueno, como era previsible, una gran capacidad, digamos, de destrucción en las estructuras de superficie, vamos a decir, pero no sabemos efectivamente qué es lo que pasa o deja de pasar con esa famosa estructura de túneles y hasta qué punto todo esto le va a dar juego a Hamas para mantener un conflicto prolongado. Trasladándole esta pregunta al propio Viñals, a José María, ¿hasta qué punto le va a dar juego, sobre todo si no entran otros actores? Ayer veíamos, por ejemplo, a última hora de la tarde, a Israel destruyendo directamente con tanques, es decir, ya no con cohetes a través de la frontera, sino con tanques traspasando esa frontera libia, destruyendo un puesto de observación de Hezbollah. Es decir, que estamos hablando de que esos combates ya no son desde tan lejos, empieza a ser ya... También Hezbollah había atacado a la infantería israelí 2 días antes, en fin, que está habiendo movimientos también en el norte. ¿Hasta qué punto en realidad se va a mantener eso? Porque eso también va un poco en la línea de lo que dice Adrián, es la gasolina que podría necesitar Hamas si se quiere mantener allí. No son amigos íntimos, desde luego, esa parte sunita y chiita distan mucho de ser amigos íntimos, pero sí tienen un enemigo común evidente, que en este caso es Israel, que está tomando toda esta zona. Las zonas seguras, efectivamente parece difícil, dice Adrián, la ONU, y es verdad, comenta que si se pacta por las dos zonas, sí, pero claro, que Gaza pacte, que le pongas una zona de seguridad, cuando a ellos, cada vez que les hacen eso, en realidad les montan una colonia, que no digo que sea el caso porque es difícil montar una colonia, pero les montan una colonia y les ganan kilómetros de terreno con la infraestructura alrededor, bueno, parece complejo que vayan a ceder. ¿Qué movimientos ves tú en este sentido? ¿Crees que Hamas puede aguantar, que va a recibir apoyo desde el norte, desde la parte de Hezbollah, José María? Bueno, aquí Israel tiene una encrucijada parecida a la que tenía
Estados Unidos tras el 11S, ¿no? Tiene que perseguir una ideología, tiene que perseguir realmente una forma de pensar y una forma de ser que va más allá del territorio y que va incluso más allá de las personas, ¿no? Estados Unidos ha aprendido muchas lecciones en Afganistán con esa declarada a los talibanes, y 20 y tantos años después pues seguimos teniendo el Emirato de Afganistán donde mandan los talibanes. Muchos muertos después, por supuesto, ¿no? Entonces Israel aquí, pues bueno, tiene que jugar sus cartas de forma progresiva, de forma muy inteligente, sabiendo que extirpar hoy por hoy a Hamás de lo que es la comunidad gazatí, pues es casi imposible porque está metida hasta el tuétano en lo que es la sociedad. Es decir, no solamente es ese grupo armado, sino también son los concejales, los alcaldes, empresas, ONGs, están metidos en toda la vida pública, en toda la vida social, de una forma manifiesta, ¿no? Y con un apoyo que es contundente por parte de la población civil, le pese a quien le pese, ¿no? Luego, esa tarea es una tarea enormemente compleja que solo se cura con muy buenas acciones y de forma extremadamente quirúrgica durante muchísimo tiempo, ¿no? Y yo creo que la ONU, a sabiendas de que esas franjas de seguridad se pueden convertir en auténticas zonas de abuso y en auténticas excusas para la escalabilidad del conflicto, para mantenerlo latente, pues obviamente se opone, ¿no? Y por otro lado, lo que son pues otros grupos que puedan salir en defensa de Hamás, si bien es cierto que unos son sunis, otros son chiíes, pero si tú y yo si Xi y Biden fueran en el mismo barco y el barco se fuera a hundir, seguramente colaborarían para que el barco no se hundiera, ¿no? Es decir, la política hace extraños compañeros de cama y lo que es el famoso principio de que el enemigo de mi enemigo también es mi enemigo, o el amigo que lucha contra mi enemigo se convierte en mi mejor amigo, pues está bastante claro, ¿no? Entonces yo creo que ahí Hezbollah tiene ese papel. Ahora, ¿hasta qué punto Hezbollah va a recibir instrucciones para hacer incursiones reales, ¿no?, en lo que es la frontera norte, ya sea en la zona del Líbano o en la frontera de Siria? Pues bueno, yo creo que ahí Hezbollah, de realizar ataques que realmente escalen el conflicto hasta un tamaño considerable, pues va a ser muy difícil, por dos razones. Primero, porque cuanto más tiempo pasa desde los atentados del 7 de octubre, más difícil es que se produzca la escalabilidad del conflicto. Eso es un termómetro que yo creo que es bastante objetivo. Y en segundo lugar, porque ni al Líbano le compensa, que está en una situación económica lamentable, y tampoco a Irán le compensa cuando por fin, después de muchas décadas, empezaba a partir piñas con Arabia Saudí y con esa mediación de China, pues empezaba un poco pues a salir de ese ostracismo en el que se encuentra como consecuencia del embargo de los Estados Unidos. Entonces, yo creo que esto también les ha pillado desprevenidos a los principales jugadores de la región, que no nos olvidemos son Irán y Arabia Saudí, que son los dos grandes ejércitos, las dos grandes economías, las dos grandes cancillerías diplomáticas, y desde luego pues que la escalabilidad pues se aleja según se va alejando en el tiempo los atentados del 7 de octubre. Por otro lado, habrá que ver qué es lo que pasa en Gaza, porque la situación de Cisjordania, que comentábamos antes, donde no sabes, o sea, hay unas partes que están bajo el dominio político de la autoridad palestina, pero al mismo tiempo bajo el control efectivo del ejército israelí. Hay otras partes donde hay colonias israelíes, hay otras partes donde ninguno de lo anterior, otras partes que no se sabe, otras partes que varía. Eso yo creo que es algo que las Naciones Unidas quiere evitar a cualquier costa en Gaza. Y es que además, Gaza es muy pequeña. O sea, Gaza realmente tiene un tamaño que no llega, sobrepasa por muy poco los 300 kilómetros cuadrados. Estamos hablando de 40 kilómetros que van a lo largo de la línea del mar y creo que son 11 o hasta 13 kilómetros hacia el interior. Que si empezamos a hacer franjas de seguridad que sean además efectivas desde el punto de vista militar, técnico, con apoyo, logística, etcétera,
te puedes comer una parte importante de Gaza. Además, que los gazatíes no pueden salir por el norte y luego coger una salida hacia el sur, sino que solamente pueden viajar en su propio territorio porque tienen un muro y tienen el mar. Entonces, claro, todo eso son estrategias que las Naciones Unidas, conocedora un poco del terreno, de lo que hay y de sus propios informantes y ONGs, pues se ha opuesto de forma tajante y radical, ¿no? Como hemos visto. De hecho, sí, eso ha pasado tal cual. Al respecto de esto, por cierto, quien está perdiendo popularidad mientras escala todo esto, dice, decía José María, no ha escalado tanto desde los atentados y eso es evidente. Sí, es verdad. Lo que sí está subiendo cada vez más es la impopularidad de Benjamín Netanyahu. Fuera y dentro parecía que volvía a haber visos de un apoyo real. Se había vuelto a ver prácticamente toda la prensa israelí hablando y alabando los movimientos de Netanyahu en Gaza, pidiendo que ese fuego continuara. Incluso en Estados Unidos, en la rueda de prensa del líder de la Cámara de Representantes, cuando habló de que se pedía un alto el fuego, miles de personas empezaron a gritar que no querían ese alto el fuego, que querían que persiguiera esa búsqueda de los rehenes y que se actuara contra Hamas. Hoy, ahora mismo, de hecho, hace 20 minutos, acaba de decir el líder de la oposición israelí que ha llegado el momento de reemplazar a Netanyahu. En concreto, el líder, lo que dice es que hay un amplio apoyo para formar un gobierno de unidad liderado por el partido de la derecha, Likud, pero que sin Netanyahu. De hecho, quien lo dice es Lapid, el centrista, que en su momento, el año pasado, por cierto, estuvo un brevísimo paso, pero estuvo como primer ministro. Y dice que cree que la gran mayoría de los 120 legisladores de la Knesset, el Parlamento israelí, firmarían esa coalición. Y esto, a pesar de que están en plena ofensiva, las dudas internas sorprenden cuanto menos. La figura de Netanyahu, ¿cómo la valoráis? Bueno, la figura de Netanyahu siempre ha sido bastante de amor-odio en algunos casos, ¿no? Es decir, Netanyahu siempre ha sido tan odiado como amado en Israel. Lo que pasa es que Netanyahu, como otros tantos ejemplos de líderes que se nos pueden venir a la mente, es un superviviente de la política. Él ha sido primer ministro durante diferentes periodos, en diferentes tiempos, y cuando precisamente parecía que incluso podía estar muerto políticamente hablando, pues no lo estaba. Incluso vamos a rizar todavía más el rizo, cuando la oposición parlamentaria consiguió articular una mayoría, ahora que estamos en la investidura, podemos decir un poco Frankenstein también, precisamente para desplazar a Netanyahu del poder y sustituirle por otro primer ministro durante un periodo muy breve de tiempo. Bueno, pues sorpresivamente, o no tan sorpresivamente, Netanyahu ha vuelto al poder, ¿no? Es decir, ante todo es un superviviente de la política, es muy escurridizo a la hora de dar por finiquitada su carrera política. Y aquí, claro, tenemos que tener en cuenta lo que dice el partido o la posición que adopta el Likud, pero también hay que tener presente que en Israel las elecciones son muy frecuentes. Quizá en eso nos parecemos porque en varias ocasiones se han tenido que repetir en los últimos años las elecciones ante la incapacidad del legislativo para nombrar un ejecutivo, ¿no? Pero además, en un país en el que la volatilidad del voto, la fidelidad a los partidos es muchísimo mayor, puesto que surgen partidos nuevos, desaparecen, es decir, el ciclo de vida de los partidos es un poquito más diferente de lo que estamos acostumbrados en España, en la que los partidos, bueno, pues salvo algún ejemplo concreto que hemos visto que nació y murió en un breve periodo de tiempo, la coyuntura es un poco diversa, ¿no? Pero como el Likud, en una situación como la que está viviendo el país, en la que están en una guerra abierta contra el terror, contra Hamas, después de un atentado como el que vivimos recientemente, bueno, cómo el Likud va a explicar al electorado, sobre todo al suyo, a su cantera de votos, cómo va a explicar que si lo hace bien, pues puede ser incluso hasta una operación exitosa, ¿no? Pero es un desafío, es un reto electoral de bastante magnitud. Cómo el partido de Israel gobernante, con un primer ministro que está llevando las funciones ahora mismo en un gobierno de unidad, en un contexto de guerra, es capaz de cargarse a ese líder, a ese primer ministro, a ese, entre comillas, jefe o comandante
en una situación tan excepcional y sustituirlo por otro en un tiempo, como digo, tan convulso, ¿no? Es decir, es un ejercicio bastante difícil de hacer, pero que hay que ponderar en una circunstancia electoral, ¿no? Y bueno, si lo ha dicho alguien que no es del partido de Netanyahu, bueno, pues también aquí a mí me causa cierta sorpresa o cierta duda si no estaremos hablando de a lo mejor un globo sonda para tantear posibles escenarios posteriores, ¿no? Con lo cual tampoco descarto o tampoco podemos quedarnos ciegos ante esa posibilidad, ¿no? Que estén tanteando el terreno desde la oposición para, una vez que pase un poco esta excepcionalidad y este gobierno de unidad, pues intentar darle nuevamente la puntilla a Netanyahu, que estaría por ver si sería la definitiva. Bueno, vamos a ver si eso ocurre. El ejército israelí, por cierto, dice que ha encontrado en el hospital de Al-Shifa lo necesario para buscar a los rehenes, para dar pie a la siguiente fase de la operación, y que se va a poner en ello. Sobre Netanyahu y estos hallazgos, con un poquito más de brevedad, si sois tan amables, porque se me están acumulando y creo que además tenemos últimas horas también aquí en nuestro país. Adrián, José María. Sí, bueno, evidentemente la figura de Netanyahu es una cuestión clave en este caso, en este conflicto, ¿no? Siempre en todos los conflictos hay una conjunción de los intereses del país, los intereses de determinados grupos de interés y los intereses personales, ¿no? Pero efectivamente Netanyahu estaba en una posición política muy difícil. Cuando estalla el conflicto, desde ese punto de vista, parece que desde un punto de vista personal es una oportunidad única, ¿no? Para de alguna forma salvar su figura a través de esa unidad política que se suele crear en este tipo de conflictos. No ha salido tan bien como era previsible, porque ya desde el primer momento el grupo fundamental de la oposición se desmarcó de esa unidad política aparentemente tan lógica, ¿no? Pero bueno, de cualquier forma, el conflicto le crea un contexto a Netanyahu que le puede incentivar, y esto puede ser muy importante, a la continuidad, es decir, a que sea un conflicto que no se termine rápidamente, porque en el momento en que se termine, salvo que se termine, vamos a decir, con una victoria aplastante de Israel y en la que absolutamente todo salga bien, de nuevo va a estar en cuestión su figura. Entonces, mientras este conflicto dura, esto no va a suceder probablemente. Entonces, sí él personalmente puede estar interesado en una continuidad del conflicto de la operación en Gaza, que a lo mejor a Israel no le interesa, a los enemigos de Israel sí, y al propio Netanyahu también, ¿no? Yo creo que esta es una cuestión clave, ¿no? En este momento. José María. Sí, no, yo me adhiero a lo que se ha dicho y comentar también que yo creo que el pueblo israelí tiene que no olvida y va a pasar factura política a lo que ha sido la mayor brecha en su seguridad de las últimas décadas. Y además ha sido algo manifiesto, visible, y que les ha metido en una situación muy complicada que va a durar muchos años y que la población israelí van a sufrir esas consecuencias. Israel destina una cantidad muy importante de recursos a la inteligencia, tiene o ha tenido hasta ahora una comunidad de inteligencia vanguardista y pionera en muchos sentidos, es unas pocas sociedades, junto con la Suiza, por ejemplo, donde está movilizada toda la población en edad de combatir, desde jóvenes de 18 años hasta gente por encima de los 50, donde en principio cada uno sabe lo que tiene que hacer en momentos de peligro, y es una sociedad que siempre y ha nacido siempre con estas inquietudes a nivel de seguridad. Yo creo que la población israelí tiene ganas de pasarle factura a Netanyahu por todo esto, porque al final es el responsable visible de los atentados del 7 de octubre. Si es que no se enteró, que esa es otra cosa que estaba como puesta en cuestión, si lo dejó pasar para precisamente actuar como está actuando. Pero bueno. Si queréis lo analizamos en 2 minutos. Voy a tener que hacer una brevísima pausa y enseguida estamos con este detalle y con lo que está ocurriendo en Ucrania. Y ojo, vamos a cerciorarnos, pero hay una alerta de bomba en España. Hasta ahora mismo.
Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas, inversiones, tecnología. Ya en la app de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión. Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas, inversiones, tecnología. Ya en la app de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión. Amenaza de bomba en Villalba, en España. Javier Luengo, los detalles. ¿Qué está pasando? Buenas tardes. Sí, ¿qué tal, José? Muy buenas tardes. De momento, el tráfico ferroviario, el que opera Renfe a través de la red de cercanías con el norte de la Comunidad de Madrid, está cortado desde las 4 menos cuarto, hora central europea, las líneas de 3A, la C8 y la C10 en ambos sentidos, y por petición de la Guardia Civil, por una orden gubernamental de bomba por motivos de seguridad. También se ha desalojado la estación de Renfe de Villalba. En estos momentos se espera también la llegada de los TEDx, de los técnicos especialistas de factos explosivos, para detonar una mochila sospechosa. Así lo califican desde la Benemérita. El pasado miércoles, este anuncio, este aviso de bomba en la estación de Collado Villalba, que recordamos ha obligado a interrumpir el tráfico de trenes hacia la zona norte de Madrid en los servicios de cercanías, y además también ha provocado el desalojo de la estación de Renfe Cercanías en Villalba, llega después de que justo fuera hace no relativamente mucho tiempo, la semana pasada, un falso aviso de bomba paralizara la estación de metro en el puente de Vallecas alrededor de más o menos la misma hora de la tarde, afectando a otras 5 estaciones de la línea 1 de metro. De momento, en Villalba, esperando a los TEDx, la Benemérita insiste en que hay un artefacto sospechoso, una mochila sospechosa en la estación de Villalba. Pues todo esto en esa... Bueno, lo que está ocurriendo aquí, de momento, efectivamente, como en cierta tranquilidad, pero con esa preocupación. Javi, gracias, nos mantienes informados. Mirando a las claves geopolíticas, y por cerrar ya todo este bloque, que estamos a puntito y apenas nos quedan unos minutos, pero quiero aprovecharlos y disfrutarlos con Adrián Celaya, José María Viñals y Luis Rodrigo de Castro, a quienes os pregunto. En realidad esta semana lo venimos viendo así. Yo no sé si el conflicto en Ucrania está congelado o no para algunos. Hoy David Cameron está allí. Es su primer acto en el exterior, precisamente como secretario de Exterior de Reino Unido tras ese nombramiento de Rishi Sunak, para decir que va a seguir apoyando a Ucrania. ¿Está Europa tratando de dar la sensación de que aquello no está congelado? ¿Creéis que quieren cerrarlo con cierta brevedad ante la proximidad de las elecciones americanas? Y sobre todo, el conflicto sí se está recrudeciendo en términos bélicos en ambas orillas del Dnipro. ¿Cómo veis esa jugada? Sé que es difícil hacerlo en apenas un minuto, pero Adrián, José María, Luis, si podéis. Sí, yo creo que esto tiene su origen ya en junio o julio. O sea, ya quedó claro que estratégicamente Ucrania había perdido la guerra y ya empezaron a haber movimientos
pensando precisamente en otoño, noviembre se hablaba, en la posibilidad de intentar abrir alguna mesa de negociación. Hemos visto cómo en los últimos días el lenguaje ha cambiado radicalmente. Ahora, en las reuniones de la OTAN, los representantes de Occidente y tal hablan de forma continua, si hay que ayudar a Ucrania, hay que darle armas, pero se mencionan constantemente los problemas. Hay que ayudarle para que pueda negociar mejor. Este lenguaje de Stoltenberg es clarísimo, ya no es para ganar la guerra, es para que puedan negociar mejor y reconociendo problemas como que nos hemos quedado sin stock de armamentos, que no estamos proporcionando a Ucrania lo que necesita, que va a haber dificultades para hacerlo. Este tipo de comentarios nos están reflejando un contexto clarísimo de que están intentando reconducir la situación. No es fácil, desde un punto de vista militar está claro, van a intentar de alguna forma presionar a Ucrania para que se posicione de forma distinta. Hay tensiones internas ahora muy claras que se están haciendo públicas dentro del propio gobierno, etcétera, ¿no? Pero bueno. Sí, 10 segundos, José María, no sé si nota tiempo, me tengo que ir ya, en menos de un minuto. O sea, José María, Luis, rapidísimamente. Para comentar que Estados Unidos impuso sanciones hace un par de semanas. El Reino Unido lo hizo unos días después. La Unión Europea ha anunciado nuevas sanciones contra 140 individuos y empresas rusas, y además muy especialmente en contra de la industria de los diamantes rusa. Ahí queda. Luis, me tengo que ir. De manera recordar una y comentar la otra. También recordad que Alemania ha dicho que no le va a poder suministrar a Ucrania el armamento que le había prometido, y además yo creo que el viaje de Cameron es sobre todo el viaje de rigor que le toca hacer a cada primer ministro o ministro de Exteriores que en eso está, desde luego. No sé si es ese, pero en eso está. Luis Rodrigo de Castro, José María Viñals y Adrián Celaya. Gracias, como siempre. Cerramos ahí con esa prisa. Enseguida regresamos con la economía. Hasta ahora.